estamos. Está avisando la gente. ¿Ya? Está. Hola, hola. Déjame silencio. Ni se va a escuchar. Tu micrófono casi no capta el audio más que tu tiempo. Hola, buenas noches. Soy el doctor Oscar Mancilla y vamos a checar un poquito de lo que es un tema que en su momento, como médicos, ya sea pasantes o internos, incluso estudiantes, y por qué no también algunos ya de profesionales, nos cuesta y a veces fallamos en algunas cosas, que es el electrocardiograma. Tenemos que tomar en cuenta que el electrocardiograma es una de las herramientas principales en la evaluación de un paciente, más que nada en las áreas de urgencias y por ende también en servicios como medicina interna y de cardiología, obviamente. El electrocardiograma prácticamente lo que tiene de importancia es que va a evaluar la actividad eléctrica del corazón en cualquier momento que nosotros dispongamos. Efectivamente, cuenta con varias, digamos que se llaman derivaciones, pero digamos que actúan como cámaras individuales. Cada una de estas derivaciones va a estar viendo al corazón desde un solo ángulo. Es como si en este en vivo tuviéramos 3, 4 cámaras en diferentes ángulos, van a ver mi persona de diferente manera. Entonces, lo que nos va a servir cada derivación es para valorar cualquier actividad de lo que está pasando a nivel del corazón. Hay que tomar en consideración algo muy importante, de que el corazón en sí, su ritmo va a iniciar más o menos en esta unión donde está la vena cava y la aurícula derecha. Entonces, el impulso eléctrico del corazón tiene dos características principales, que es de origen de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? Hacia los ventrículos, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque tiene que recoger lo que es el nodo sinoauricular y del nodo sinoauricular dividirse en impulso eléctrico hacia las de His, o lo que son las células Purkinje, del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, para que así pueda producirse una contracción efectiva. Entonces, vamos a tener que esas derivaciones nos van a registrar de diferente ángulo todo ese proceso. Algo importante que tenemos que tomar en cuenta es que para una valoración adecuada de lo que es el electrocardiograma, de una forma práctica y sencilla, tenemos que llevar siempre un orden y conocer más o menos las ondas que vamos a evaluar. Principalmente del trazo, lo que nos interesa siempre ver es la onda P, que va a corresponder a la despolarización de las aurículas. Y esto no nos va a dar lo que es el ritmo, si es sinusal o no sinusal. En segundo, tenemos que ver lo que es el complejo QRS, que corresponde a la contracción de los ventrículos. En dado caso, también podremos ver los segmentos, que son de igual importancia, del segmento PR y el segmento ST, que en estos casos nos van a ayudar a evaluar diferentes patologías. En segunda instancia, siendo de importancia en alguna evaluación médica, cuando un paciente llega a una sala de urgencia más que nada, o incluso en el consultorio, tenemos que interpretar una adecuada frecuencia cardíaca. Por ende, el segundo importante tendría que ser los famosos infartos, que patológicamente hablando existen dos, con elevación del segmento ST, que lo vamos a diagnosticar con el electro, y sin elevación del segmento ST, que se van a diagnosticar por medio de enzimas cardíacas. De igual manera, la existencia de bloqueos, tanto de rama como de
auriculoventriculares y menos de importancia, ya que algunos no lo calculan, pero sí nos permite dar en algunas patologías como pacientes con hipertensión, el eje cardíaco, pensando en el futuro alguna insuficiencia o crecimiento de las cavidades cardíacas, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el ritmo. Vamos a ver si un paciente, si algún paciente llega, ya sea inconsciente o consciente, presenta dolor precordial, que es el dolor a nivel del pecho, típico en algún infarto. Se le toma un electro y vemos primero el ritmo. ¿Cómo sabemos si es sinusal o no sinusal? Sencillo, porque en cada contracción de lo que es el corazón va a estar lo que es la onda P. Posterior de la onda P vamos a encontrar lo que es el complejo QRS. Esto es lo habitual. Esto decimos que es un electro con ritmo sinusal. Si no encontramos esa concordancia, vamos a caer en que el ritmo es no sinusal. Posteriormente, obviamente en la valoración médica, tenemos que ver cuando hay una taquicardia o una bradicardia. En algunos consensos han llegado a estipularse de que lo que es una bradicardia sinusal tiene que estar por lo menos abajo de 50 latidos por minuto. Y si es en alguna bibliografía, aún la siguen manejando por debajo de 60 latidos por minuto. Solo un pequeño dato ahí para que estén pendientes en las actualizaciones. La frecuencia cardíaca, entonces vamos a caer que hay diferentes formas de calcularla, pero las más prácticas y sencillas son las que utilizamos en el área de urgencias. Tenemos la primera opción, que utilizamos 300 como una constante y contamos entre lo que son las contracciones de los ventrículos, que sabemos que son las complejo QRS, contamos el número de cuadros grandes. Entonces tenemos 1, en este caso es 1, 2, 3 y apenas y llega a 3 cuadros pequeños. Ok. Entonces tenemos que entre estas 300, lo vamos a dividir entre 3, pero para valorar cuánto equivale esos 3 cuadros, se utilizan como punto 2. Entonces si tenemos 3 cuadros serían puntos 6. Entonces dividimos lo que son 300, que es la constante, entre 3.6. Nos da una frecuencia cardíaca aproximada de 83. ¿Hay alguna duda que tengan o preguntan? Lo pueden ir haciendo durante la plática en el chat. Entonces, ¿alguna duda que tengan por ahí? Lo pueden poner ahorita en el chat. Dicen, ¿por qué no podemos tomar el pulso manual? A veces, en algunas situaciones, hay algunas patologías que el corazón tiene actividad eléctrica, pero sin pulso. Entonces, la única forma de tomar la frecuencia cardíaca es por medio de un trazo electrocardiográfico. Por eso no siempre en el área de urgencias se toma el pulso, pues como nosotros, pues como dicen los comentarios, en el brazo. Ok. Vamos a repetirlo. Miren, la primera forma del cálculo de la frecuencia cardíaca es tomar en consideración, es un poquito más
de la constancia de 300. Sale más o menos de que el trazo se graba en un papel que va a cierta velocidad y por cierto tiempo. Entonces, más adelante, si ustedes se inscriben con nosotros, van a lograr conocer un poquito más de acerca de lo que es el electrocardiograma. Pero para fines prácticos, dijimos que tenemos la constante de 300 y para calcular la frecuencia cardíaca con el primer método, contamos los cuadros grandes que van a equivaler a 1. En este caso, tenemos 3. Los cuadros pequeños se toman con el valor de 0.2. Entonces, si en este caso tenemos 3 cuadros pequeños, serían 3.6. 300, que es la constante entre el valor de los cuadros que salen de la de R a R, son los 3.6, nos da una frecuencia cardíaca aproximada de 83. Entonces, bueno, ese es un método, ¿de acuerdo? Que es el más práctico. La otra forma de calcularlo es un poquito más tardada. Siempre hay que ser lo más rápido posible en un área, vuelvo a repetir, como de urgencias, o ya les va a tocar que van a estar de guardia, tal vez un 24 de diciembre o 31, no van a tener médico adscrito y les van a llamar a algún paciente que tiene el diagnóstico de cualquier patología, se siente mal, le duele el pecho, le toman un electro y hay que actuar siempre lo más pronto posible para beneficio de ese paciente. Entonces, siempre hay que buscar la forma más rápida de obtener el resultado. La segunda forma es un poquito más tardada, pero se toma en consideración siempre una onda R que caiga alineada con un cuadro grande. De a partir de esa onda se cuentan 30 cuadros. Obviamente los complejos QRS que se encuentran en esos 30 cuadros adentro se va a multiplicar por 10 y así tendríamos otra forma de calcular lo que es la frecuencia cardíaca. ¿Hay alguna duda? Pueden escribirlo en el chat y lo vamos resolviendo poco a poco. A ver. Bueno, ahí preguntan de que no pudieron detectar una arritmia hasta que exigí que lo investigaran. Miren, en cuestiones de arritmia, ahorita vamos a platicar un poquito más adelante, hay algunas que son reactivas, por decirlo así. En ciertas situaciones como estrés se pueden ver esas arritmias. En esos estudios se complementan con lo que se conoce como un monitoreo por 24 horas, que no es más que nada que tener el mismo electrocardiograma, pero por un día completo. Se mete la base de datos y se hace más o menos como que un monitoreo de toda la frecuencia cardíaca y se determina en qué punto del día se ve esa arritmia, que es lo más seguro que pasó con nuestra compañera. Ok. Bueno, continuando con la valoración básica del electrocardiograma, ya tomamos en cuenta que el ritmo siempre tiene que ser una onda P y posterior un complejo QRS. Ya ahorita vimos las dos formas más prácticas de calcular lo que es la frecuencia cardíaca y por ende, por tercer, mejor dicho, importancia en la valoración, vamos a ver un poquito lo que son el segmento ST. ¿De qué nos importa o qué nos dice el segmento ST? Si existe un
infarto. Eso es lo más importante, tomando en consideración, pues siempre lo que habíamos dicho, llevar un orden adecuado de la valoración del electrocardiograma. Entonces empezamos con el ritmo, la frecuencia, segmento ST. Si no existiera una elevación del segmento ST, ahí aún hay que esperar lo que son las enzimas cardíacas para descartar la existencia o falta de un infarto como tal. Y posterior del segmento ST veríamos lo que son los bloqueos. Entonces el segmento ST corresponde a posterior del QRS, de la contracción ventricular hasta su repolarización como tal. Y se tiende a evaluar normalmente el paciente que llega a un hospital con dolor precordial, dolor de pecho, le falta el aliento, está pálido, empieza como que con visión borrosa, a sudar frío. Entonces se le toma un electro, digamos, en el primer momento de su llegada y sale normal. Eso aún no descarta un infarto como tal, porque tenemos una clínica muy clásica. Sin embargo, existe la monitorización que nos va a dar en secuencias de los electrocardiogramas que le vayamos tomando a ese paciente, las diferentes morfologías en el segmento ST. Y hay que tomar en consideración siempre algo que les digo a mis internos en el área de urgencias, es de que si le duele el pecho, toma un electro, y si encuentras una carita triste, es que se infartó. ¿Qué quiere decir? Aquí está la carita triste. Ya es una elevación del segmento ST. ¿Por qué? Porque si recordamos que viene la onda P, el complejo QRS, y antes después de la onda S y antes de llegar a la onda T, tiene que llegar a un nivel isoeléctrico, que quiere decir que se iguala. Sin embargo, como hay un infarto, no llega a igualarse y por ende se eleva. Entonces siempre recuerden, si tienen una carita triste, es que ese corazón ya se infartó. Y búsquenlo principalmente en las primeras 30 minutos, incluso a los primeros 24 horas, porque posterior a eso dependerá si el paciente es candidato a lo que es mandarlo a una angioplastía y podamos recuperar lo que más se pueda de ese corazón infartado. Ahora, dice... Sí, efectivamente, aquí el compañero Gerard, en el infarto, recuerden que hay dos modalidades. Una con elevación del segmento ST, que es el clásico que estamos viendo con la carita triste. Y la segunda es sin elevación del segmento ST, pero ahí lo que nos va a ayudar es de que aunque el electro pueda salir normal, tiene una triada, el dolor, electro normal, ¿verdad? Pero lo que son las enzimas cardíacas salen positivas. Se usan 2 de 3 siempre para hacer el diagnóstico de infarto. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes dolor, pero no tienes en tu centro de trabajo o en su servicio social, ya les va a tocar que les manden en algún lugar donde hay poco recurso, tienes un electro, le logras tomar el electro, obviamente el protocolo te dicta que tomes también una muestra de sangre y envíes para estudio de troponinas y las enzimas cardíacas en general. Pero obviamente a veces no contamos con reactivos o otras cosas, entonces se usan 2 de 3. El dolor, que es la clínica más común, y el electro. El electro tiene elevación del segmento ST, se infartó. Ahora, si el paciente llega con dolor, su electro sale normal, como lo dijimos,
pero sus enzimas salieron elevadas, ese paciente se infartó. Solo que cae en un infarto sin elevación del segmento ST. ¿Alguien más gusta por ahí comentar algo ahí de los infartos? Ok. Dicen por ahí de bloqueo de ramas. Sí, ahorita vamos a ver lo de bloqueos de ramas. También la importancia del electro en lo que son casos de infarto no, es un poquito más específico esto y con la práctica, pero básicamente nos permite darnos una idea de qué arteria fue la causante del infarto. Porque si recordamos, regresamos en las diapositivas, cada derivación les comentaba que es como una pequeña cámara que ve a una persona, o mejor dicho, toma una foto del corazón de diferente ángulo. Entonces nos permite valorar al corazón en toda su extensión y también en su circunferencia, aunque no existan derivaciones como tal para ver lo que nosotros llamamos corazón derecho, principalmente el ventrículo. Lo que se hace ahí es de que las derivaciones a partir de la cuarta, quinta y sexta, incluso la tercera, se me estaba olvidando, esas derivaciones se cambian del lado derecho. Estamos hablando de esto. Las traspolamos al lado derecho cuando sospechamos por una imagen que nosotros llamamos en espejo. En el corazón izquierdo se ve una imagen en espejo que corresponde a un infarto. Ahorita les voy a mostrar una imagen más adelante sobre eso. ¿De acuerdo? Entonces, esa es también la importancia del electrocardiograma. Nos permite entender si es de cara inferior, lateral, si es lateral alta, si es anterior, anteroseptal o simplemente septal, ¿no? Eso es un poquito más específico y en las clases que vengan a futuro lo vamos a abordar con un poquito más de detalle. Nos estaban pidiendo lo que son los bloqueos. Existen, patológicamente hablando, los bloqueos de rama y los bloqueos auriculoventriculares. Efectivamente, las imágenes no nos ayudan mucho, pero para hablar de un bloqueo de rama tenemos que buscar la morfología de, nosotros le decimos como orejas de conejo. Entonces, existen dos ondas R. Vamos a buscar paso por paso, por derivaciones, tomando en consideración derivación 1, derivación 2, no se encuentra esa morfología del brazo izquierdo, brazo derecho, tampoco. Pasamos a las ventrículas. Entonces, en B2 tenemos esta morfología que hay como dos ondas R que no se encuentra en otro lado. Ok, ahí encontramos una y en B3. ¿Qué nos quiere decir esto? En un electrocardiograma, lo que son de B1 a B3, o sea, este lado, analizan, digamos, el lado derecho del corazón y de B4 a B5 analizan el lado izquierdo. Por ende, se dice que si uno encuentra la morfología de R' o de, como le comenzamos aquí, de conejo, dos R's, en B2, B3, ese bloqueo está hablando de que hay un bloqueo de rama derecha, a diferencia de cuando lo encontramos en B4, B5 o B6. Eso quiere decir que el bloqueo está del lado izquierdo del corazón. ¿De acuerdo? Entonces siempre, si quieren buscar un bloqueo de rama, tienen que buscar esta imagen, ya sea de B1 a B3 para el lado derecho y de B4 a B6. Normalmente los bloqueos son hasta cierto punto comunes y
si es del lado derecho, son benignos, en la mayoría de los casos. Si es del lado izquierdo, tienen un carácter más de tipo degenerativo y conllevan a otras patologías. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la explicación de por qué se ven esas dos ondas R, como aquí lo muestran? Bueno, tenemos que recordar clases de anatomía que el haz de His se divide en una rama derecha y una rama izquierda. Cuando existe alguna alteración que se ve en el electro, retarda lo que es la conducción. Por ende, el ventrículo izquierdo en esta imagen se contrae antes, unos segundos antes que el ventrículo derecho. La onda R corresponde a esa contracción del ventrículo izquierdo y la segunda onda a la contracción del ventrículo derecho, que se retarda por esta pequeña, digamos, anomalía en el desarrollo. ¿Por qué se despolariza un lado antes del otro? Lo vuelvo a repetir, son cuestiones congénitas. Ya el paciente nace con eso. En algún momento del desarrollo embriológico tuvo una falta de migración de neuronas ahí, de células especializadas, y conlleva a que el haz, ya sea de izquierda o derecha, digamos que no complete todo su recorrido a la misma velocidad que su compañera. Entonces, al retardarse un poquito, generan doble onda R. Más o menos eso, hablando de forma general. Si hay un bloqueo a mi izquierda, sería... bueno, ahí Gera pregunta si un bloqueo de rama izquierda sería que el ventrículo derecho se despolariza primero. Sí, efectivamente. Efectivamente, lo repito, esta morfología conlleva que hay una despolarización de los ventrículos, pero como estamos viendo ventrículo B4, B5, B6, ese retardo en la segunda despolarización cae en lo que es el ventrículo izquierdo. Entonces vamos a pasar un poquito a ver lo que son los bloqueos auriculoventriculares, que eso también es muy importante y es algo que ustedes pueden ver en los electrocardiogramas fácilmente. Existen tres tipos, o mejor dicho, 3 grados, y con una pequeña peculiaridad en el segundo grado que se subdivide. Pero básicamente cualquier bloqueo, grábense la distancia mayor de 0.20. ¿Qué quiere decir mayor de 0.20? Que equivale a más de 5 cuadros. Un bloqueo de auriculoventricular, hablamos de que la onda P, que está aquí, tiene por lo menos 5 cuadros o mayor de 0.20 segundos de distancia, estamos hablando acá, del complejo QRS. Eso se observa en el electrocardiograma como de esta forma. Entonces vemos que la onda T, que es esta, seguido de una onda P, pero si observan está demasiado distal de lo que es el complejo QRS. Cuando solo tenemos esa morfología, que son ondas P seguidas, continuas, constantes, y complejos QRS mayor de 0.20 segundos o 5 cuadros en su electrocardiograma, quiere decir que es un bloqueo de primer grado. ¿Por qué? Porque son constantes y aún conservan un ritmo sinusal, una onda P, y posterior el complejo QRS.
Las líneas que van hacia abajo, ¿qué eran? Me tendrías que especificar qué parte de la... Ahorita lo vamos a checar. Bueno. Caemos cuando el bloqueo, decimos, es de segundo grado. Les repito, hay dos variantes, el MOVIPS 1 y el MOVIPS 2. El MOVIPS 1 siempre les comento que es como una pequeña competencia entre las aurículas y los ventrículos. ¿Qué quiere decir? Que si observamos aquí, donde dice MOVIPS 1, vemos que la onda P, en la primera contracción o el primer ciclo del corazón, la contracción de la aurícula que corresponde a la onda P va seguida de la contracción del ventrículo que corresponde al complejo QRS. Pero en la segunda imagen observamos que la onda P se separa ligeramente del complejo QRS. Para la tercera imagen observamos que esa distancia aumenta hasta llegar una onda P que no logra producir una contracción ventricular, por ende no hay complejo QRS aquí. ¿Qué quiere decir? Que la onda P se retrasó, digamos, imaginemos así, para que nos quede un poquito más asimilado el concepto. Por ende, se retrasa tanto que ya no conduce un complejo QRS. En el MOVIPS 2 es distinto. En el MOVIPS 2 se conserva la relación de la onda P con el segmento QRS. Sin embargo, en un punto, aquí se repite la imagen, pero en un punto, aquí, esa onda P no conduce un complejo QRS. Entonces caemos, ese es tercer grado. Caemos en que el MOVIPS 1, la onda P trata de seguir la contracción del complejo QRS, pero llega a quedarse atrás y ya no conduce. Y en el MOVIPS 2 es constante, pero en un ciclo puede que no conduzca uno o dos latidos. Eso también lo vamos a profundizar más adelante en las siguientes pláticas que vamos a tener. Por último, el bloqueo auriculoventricular de tercer grado es el más errante de todos. ¿Por qué? Porque si observamos, las ondas P y los complejos QRS no llevan ninguno de los dos un orden ni seguimiento. ¿Qué quiere decir? Que puede existir un complejo QRS encimado de esta onda P o una onda P, como se observa aquí, que no lleva un complejo QRS. Entonces, eso quiere decir que es un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Por último, pero no menos importante, el cálculo del eje cardíaco. En algunas patologías que conlleven aumento de la presión, recordaremos que de manera compensatoria el corazón empieza a crecer para vencer esa fuerza. El cálculo del eje cardíaco básicamente nos ayuda a ver o valorar si existe cierto desvío por crecimiento. En este caso, la forma sencilla de hacer el cálculo, tendríamos que restar de dos derivaciones. Principalmente se usa lo que es D1 y ABF, pero pueden ver que también algunos doctores utilizan D2 y ABF o derivación 3, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? La derivación 1 va del brazo derecho hacia el brazo izquierdo. Si recordamos, el impulso eléctrico se origina de derecha a izquierda en el corazón y de arriba hacia abajo.
la derivación del pie o la derivación 3 visualiza el impulso de arriba hacia abajo. Entonces, con esas dos derivaciones podemos determinar dónde está el eje cardíaco, que lo normal siempre va a ser abajo a la izquierda, que corresponde a este pequeño cuadrante. Entonces, vamos a hacer un pequeño cálculo. En la derivación 1 o la derivación 2 vamos a restar el valor que tenga Q al valor que tiene R. Entonces, hipotéticamente hablando, que Q vale 3 y R vale 5, 3 menos 5 es igual a 2. Este es un valor positivo. Quiere decir que en D1 su valor positivo estaríamos hablando que el eje está a la izquierda. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver si está el eje arriba o abajo. Con la derivación del pie o la tercera derivación del electrocardiograma, ya hacemos igual. Hipotéticamente hablando, que Q valiera 5 y R vale 7, seguimos teniendo 7 menos 5, un valor positivo que es de 2. Entonces, el eje efectivamente está hacia abajo. Ahora, si un paciente, digamos, fuera hipertenso, teóricamente hablando, la hipertensión genera aumento de las presiones sistémicas, que el ventrículo izquierdo tiene que compensar haciéndose más grande, más fuerte, para una mayor contractilidad, lo que genera que su eje se desvíe. Entonces, ¿por qué tiene que vencer esa presión al final de cuentas? Digamos que de D1 ya iba el primer caso. D1 tenemos que Q vale aproximadamente, hipotéticamente hablando 3 y R vale 7. 7 menos 3 es igual a 4, es un valor positivo, lo que nos está diciendo que está alineado a la izquierda. Pero en ABF, ponle en ABF, Q vale 7 y R vale 4. Eso quiere decir 4 menos 7 es un valor negativo, es menos 3. Entonces se cumple este criterio. Vamos con el siguiente. En alguna patología, inclusive que se puedan ver como en algunos casos de recién nacidos, cardiopatías congénitas, que conlleven a una hipertensión pulmonar, lo que pasa ahí es que el ventrículo derecho va a crecer y va a desviar el eje natural del corazón. Y eso lo vamos a volver a implementar en la sumatoria que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo del caso, vamos a encontrar si está desviado a la izquierda, a la derecha o una desviación extrema, que ambos resultados nos den un negativo. Para ser más exactos, hay un pequeño como compás que nos permite valorar el grado exactamente normal. Debemos de manejar que el eje cardíaco debe estar entre menos 3 y 90, pero realmente ese trabajo se lo dejamos a los cardiólogos porque pues requiere un poquito más de tiempo, ¿no? Ok. Y pregunta por los vectores si se determina si está en derecha o izquierda. Bueno, tomando en consideración el crecimiento de las cavidades cardíacas, podemos decir, volvemos a repetir, si es hipertensión, lo más probable es que el ventrículo izquierdo crezca. Esto genera un aumento de voltaje en las derivaciones del corazón izquierdo. Ya les había comentado
cuando estábamos buscando los bloqueos de gama. ¿Cuáles son los que ven corazón izquierdo, o bueno, mejor dicho, el lado izquierdo del corazón? B4, B5 y B6. En teoría, estas tres derivaciones tendrían un voltaje mayor a las otras derivaciones, incluso a las generales. En teoría, ¿de acuerdo? Y si fuera un caso al revés, como en un recién nacido que tiene estenosis pulmonar y genera crecimiento del ventrículo derecho, bueno, ahí va a ser al revés. Tendríamos el crecimiento de esta cavidad que de forma secundaria empuja el corazón. Entonces lo veríamos con un aumento de voltaje, en teoría, en las derivaciones que ya le había comentado previamente, B1, B2 y B3. Eso hablando de la morfología del electro, pero una forma más objetiva es con la operación que les acabo de enseñar. Ok, los que se hayan quedado rezagados, ahorita vamos a dejar unos 10 minutos, ya vamos a terminar. Y favor de poner su duda exactamente y ahorita la vamos a resolver. Ya teniendo en cuenta el orden que ustedes van a seguir para valorar un electrocardiograma, ahora viene lo que fallamos mucho en práctica, que es la interpretación o, en dado caso, reportarle lo que encontramos a nuestro médico adscrito. Como estudiantes o médicos internos de pregrado, incluso pasantes, tenemos que aprender a presentar a los pacientes a nuestros adscritos para que puedan resolver el problema, ¿no? Entonces vamos a empezar ahora con un pequeño ejemplo de un electrocardiograma aparentemente anómalo. Y dijimos que la primera forma de valorarlo es ver si el ritmo es sinusal. El ritmo sinusal, recuerden, si es una onda P y posterior un complejo QRS, se va a llamar sinusal. Si no, no es sinusal, ¿de acuerdo? Entonces, 1 es el ritmo. En todas las derivaciones observamos que hay una onda P, onda P, onda P, onda P y onda P, ¿no? En la mayoría. Entonces decimos que es un electrocardiograma con ritmo sinusal. En segundo de importancia, la frecuencia cardíaca, que aproximadamente aquí tiene 150, más o menos como 75 latidos por minuto, en el grosso modo, ¿de acuerdo? Posterior dijimos que íbamos a ver el segmento ST. Aquí pudieran confundirse muchos con una elevación, más que nada en esta toma, ¿de acuerdo? Pero si seguimos observando el trazo detenidamente e imaginamos esta línea isoeléctrica, lo extendemos, vemos que el segmento ST está realmente acortado, pero sí llega a lo que es la línea isoeléctrica y luego continúa el trazo. En la práctica, los trazos electrocardiográficos son muy variados y se observan de diferentes formas dependiendo el equipo. Realmente pueden ver cosas que los hagan dudar
pero con la práctica van a empezar a distinguirlo, ¿de acuerdo? Entonces aquí también llega a la línea isoeléctrica. Entonces, por lo menos, como regla general, en dos derivaciones tenemos que encontrar esa elevación del segmento ST. Entonces, en este caso también llega. Vemos que no se cumple, entonces sí llega a la línea isoeléctrica, aunque no nos ayude mucho porque no todos los electrocardiogramas van a ser como un libro, entonces van a ser difícil de leer. Entonces, infarto no es. En cuarto punto, quedamos que eran los bloqueos. Y recordamos un poquito el bloqueo auriculoventricular del primer grado. Vemos que si la onda P está demasiado alargada del complejo QRS, mayor de 5 cuadros, que equivale a 0.20 segundos, es de primer grado. No se cumple ese criterio. El bloqueo de segundo grado, el MOBIPS 1, recordemos que es la onda P que va tratando de correr y alcanzar al complejo QRS, pero la van dejando, se va haciendo más y más grande esa distancia hasta que no se logra completar la contracción. Entonces vemos que en este caso ninguno, ¿no? O sea, siempre hay una P, una P, una P y complejo QRS. No es un bloqueo de segundo grado MOBIPS 2, el MOBIPS 1, perdón. El MOBIPS 2 ahora tiene que ver con que siempre hay una onda P, QRS, P, QRS, pero cada 2, 3, 4 contracciones, una onda P no va a conducir. No encontramos eso tampoco, pues no es un bloqueo de segundo grado, MOBIPS 2. Y el más fácil de ubicar es el grado 3, que es el que no tiene relación. Puede haber una onda P justo terminando un QRS, puede haber un QRS sobre encima de la onda P, entonces no. Vemos que es un ritmo sinusal, un electro con ritmo sinusal, frecuencia cardíaca de 75 más o menos. Sin elevación del segmento ST, sin datos de isquemia, de infarto, sin datos de bloqueo, pero sí hay una morfología que le comentaba, que es R, una R', ¿de acuerdo? En ABF. ¿Qué quiere decir esto? Que existe un pequeño bloqueo en la rama. Sin embargo, no se observa en B1, B2, B3, B6, B5 y B4, como para decir que es de rama izquierda o rama derecha. A este paciente lo que tendríamos que hacer es mandar a un monitoreo de 24 horas. ¿De acuerdo? Y aunado a eso, mover las derivaciones desde B3 a B4, B5, B6, cambiarlas del tórax izquierdo al tórax derecho para observar de mejor manera lo que es el ventrículo derecho. ¿De acuerdo? Que para nosotros en un área, digamos, general, pues sería interconsulta cardio, ¿no? Lo normal. Bueno, y en cuestión de su eje eléctrico, pues tenemos que, volvemos a repetir, podemos utilizar derivación 1, derivación 2 para ver de derecha a izquierda y la derivación del pie o derivación 3 para ver de arriba hacia abajo. Siempre la resta de estas derivaciones de Q y R, ¿de acuerdo? Si el resultado es positivo, no hay problema, el eje está conservado. Ahora, volvemos a recaer un poquito en lo que más vemos, que son los infartos. Obviamente,
Les vuelvo a repetir, si observan, aquí parece que van todos iguales y aquí como que hay una pequeña pausa y se alarga. ¿Eso qué quiere decir? Es lo que le estaba comentando. En este caso, y recapitulando, en infarto, conforme van a tener un poquito más de experiencia, logran como que familiarizarse con las imágenes, de cuando es agudo, de horas, de un par de días o de semanas, ¿no? Aunado a eso de que pues ya para estas alturas ya hay una onda Q, que eso lo vamos a profundizar nuevamente en las siguientes clases con un poquito más de detalle. Esto es un poquito general. Entonces, en este paciente, vemos, es un caso de un paciente que llega a urgencias con dolor de pecho y vemos que realmente tiene un electrocardiograma, pues, no normal, no como un libro lo marca, y vamos a interpretarlo, vamos a tratar de interpretar. Entonces, es un ritmo, vamos a empezar con lo que es el ritmo, si es sinusal, pareciera que sí, existieran unas pequeñas ondas P aquí, si somos muy optimistas, ¿de acuerdo? A veces los complejos son muy pequeños como este, entonces no se observan como tal. Pero hay ligeras aumentos en el voltaje, entonces eso lo tomamos como onda P. Entonces decimos que sí, es un ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca. Contamos, bueno, en este caso es preferible usar la segunda forma que les enseñé de contar 30 cuadros y los números, los complejos QRS que se encuentran en esos 30 cuadros se multiplican por 10 y eso nos da la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque en este caso vemos que va rítmico, rítmico y aquí hay una pequeña pausa. Entonces sigue rítmico, rítmico, rítmico hasta este punto donde existe otra pausa. Entonces está de cierta manera arrítmico el paciente. En este caso, la mejor forma de calcular la frecuencia cardíaca es por el segundo método que les enseñé. Tiene una frecuencia cardíaca de 140. Y aquí va lo curioso, las morfologías. Entonces, si son bloqueos de rama, siempre van a tener 2 R, ¿no? Como si fueran las orejas de un conejo. Y en este caso vemos que sí se cumple la elevación del segmento ST. Pueden presentar el signo de bandera que le llaman algunos, pero para que no se olviden, pues si hace una pequeña cara triste, es que ya se infartó. Y aquí está otra cara triste. Entonces aquí estaría Q, R, S ya no existe porque se va el voltaje hasta el segmento, a lo que es T, y es la elevación del segmento ST. ¿De acuerdo? Entonces ese paciente, si está dentro de las primeras horas, puede beneficiarse de una terapia con cateterismo. ¿De acuerdo? Y los que les comentaba, nos sirve también las derivaciones para ver más o menos qué arteria. En este caso, para tomar en consideración que sea un infarto anteroseptal, si es anterior normalmente se ve de B1, B3, y el septum B4, B5, pero como abarca todas estas derivaciones, vamos a llamarlo que es un infarto anteroseptal. Entonces caemos que es un electrocardiograma de ritmo sinusal, de frecuencia cardíaca de 140, con evidencia de un infarto con elevación del segmento ST en cara anteroseptal. Y así lo presentamos, ya sea en nuestra interconsulta de cardiología o nuestro médico adscrito como tal. En este caso, vemos
vamos a ser un poquito más exactos, que en ABF sí hay una elevación de segmento ST, pero en ABL es una depresión. ABL tiene lo que se le llama, lo que es la depresión del brazo izquierdo, tiene una imagen en espejo. ¿Qué quiere decir? Que el infarto es inferior, lo podemos observar en la derivación del pie, que es ABF, pero repercute tanto que ABL lo capta y como lo capta, lo refleja de forma inversa. Entonces, en ABF es una elevación de segmento ST, pero en ABL es una depresión, ¿de acuerdo? Pero sí es un infarto. ¿Por qué? Porque les comento y les vuelvo a repetir, la triada 2 de 3, paciente con dolor, el paciente tiene enzimas, en este caso sí tiene enzimas, y vemos que están elevadas. Entonces, 2 de 3, pues ya tengo el diagnóstico, y aún así tengo una elevación del segmento ST. Entonces estamos hablando de un infarto confirmado prácticamente. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de hacer estas pláticas de electro y ver electros de casos reales para que ustedes se vayan familiarizando y puedan, superar muchas veces ese miedo que uno tiene cuando es estudiante. No todos realmente se nos facilita. Hay muchos internos que me han dicho es que después de 3, 4 veces que les explico y se le da una pequeña plática, siguen, doctor, no le entiendo, no le entiendo, no le entiendo. Entonces, la única forma de aprenderlo es estar viendo todos los días un electrocardiograma y estar tratando de analizarlo. Ustedes en casa, vamos a ver si más adelante les dejamos unas pequeñas publicaciones con el resumen tal cual, ¿no? Y tratar de seguir siempre un orden. Lo más común, el que les acabo de mostrar es el que yo utilizo, el que se me hace más práctico y más objetivo, porque siempre, digamos, un paciente infartado no espera, o sea, tienes muy poco tiempo para recuperar ese tejido que ya se infartó, ¿no? Tratar de rescatar lo más que se pueda. Y ahora sí, si gustan, en lo que es el chat, pueden estar preguntando cualquier duda de las que hemos estado viendo, ¿de acuerdo? Sí, sería un poquito más fácil. Depende. Para el cálculo de la frecuencia cardíaca, recuerden, o sea, hay varias fórmulas. Aquí Gera nos habla de la de 1500, pero hay otras incluso de que solo toman en consideración, que es más práctica, ¿no? Si el trazo, todo esto, el dedo largo, reporta aproximadamente 10 segundos. Entonces, 10 segundos por 6 nos equivale a 60 segundos, o sea, un minuto. En teoría, contaríamos cuántos complejos QRS hay y lo multiplicamos por 6 para saber la frecuencia cardíaca exacta. Pero hay algunos equipos que no están bien calibrados, entonces ya depende el gusto de cada uno. Yo les mostré 2 formas de las que se me hacen exactas y fáciles de utilizar. Ahora, si alguien tiene más dudas o comentarios, lo podemos checar en el chat. Ya. Bueno, lo estaríamos viendo aquí probablemente la próxima semana. Veríamos algunos casos clínicos y profundizar un poquito más. Pueden dejar los comentarios si quieren ser algo un poquito más específicos en cuestión de los bloqueos, auriculoventriculares, de rama, para que busquemos las imágenes más representativas y ustedes se vayan familiarizando con los electros, ¿de acuerdo? O en otras patologías, igual infartos, insuficiencias cardíacas, TEP, lo que es tromboembolismo pulmonar, que igual se puede
utilizar el electro para darnos una sospecha. No es el estudio diagnóstico,